¿Alguna vez has sentido que tu mente es un campo de batalla? Como si estuvieras atrapado en una tormenta de pensamientos negativos que no te dejan en paz. Quizás te han dicho que simplemente pienses positivo o que no te preocupes, pero la realidad es que esos pensamientos regresan una y otra vez, drenando tu energía y robándote la paz. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la Biblia tiene una fórmula clara y poderosa para vencer esta batalla? Dios nunca quiso que vivieras prisionero de tus pensamientos oscuros. De hecho, su palabra nos muestra un camino para vencerlos y experimentar una paz verdadera, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la verdad divina. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que estos pensamientos negativos no son simplemente producto de nuestra mente, sino que forman parte de un ataque espiritual que busca alejarnos de Dios. La estrategia del enemigo ha sido la misma desde el principio: sembrar la duda, la desesperanza y el miedo en el corazón del ser humano. Cuando el enemigo tentó a Eva en el jardín del Edén, no usó la fuerza, no la amenazó. Lo único que hizo fue plantar una idea en su mente. ¿Realmente Dios dijo eso? Génesis capítulo 3, versículo 1. Con una simple pregunta, logró desviar a la humanidad del propósito divino. Y sigue haciendo lo mismo hoy. Nos susurra mentiras, nos hace creer que no somos suficientes, que no tenemos valor, que no hay esperanza. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado la herramienta más poderosa para luchar contra esos pensamientos, su palabra. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, se nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no podemos permitir que cualquier pensamiento gobierne nuestra mente. Debemos someterlo a la verdad de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó sembrar en su mente pensamientos de duda y tentación. Pero Jesús no discutió, no trató de razonar con él. Simplemente respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y con cada versículo que declaraba, la mentira del enemigo perdía poder. Aquí está la clave. Cuando un pensamiento oscuro llega a tu mente, no basta con ignorarlo o tratar de distraerte. Debes reemplazarlo con la verdad de la palabra de Dios. Cuando sientes que no eres suficiente, recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo te paraliza, declara Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Cada pensamiento negativo tiene un antídoto en la palabra de Dios. Pero para que esta estrategia funcione, necesitamos hacer algo más que simplemente leer la Biblia de vez en cuando. Debemos llenarnos de su verdad diariamente, meditar en ella, declararla en voz alta, hacerla parte de nuestra vida. La transformación de nuestra mente no sucede de la noche a la mañana. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que necesitamos renovar nuestros pensamientos constantemente, permitir que la verdad de Dios reemplace las mentiras que nos han mantenido en esclavitud. Si aprendemos a hacer esto, si realmente tomamos en serio la enseñanza de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, experimentaremos una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. No será una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros, de que su palabra es más fuerte que cualquier mentira del enemigo. La paz de Dios no es algo que simplemente aparece de la nada. No es un sentimiento momentáneo que se obtiene en un buen día. Es el resultado de una mente entrenada en la verdad. Una mente que ha aprendido a discernir entre los pensamientos que provienen de Dios y aquellos que son trampas del enemigo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da una instrucción clave para este entrenamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira lo que dice, en esto pensad.
Es una orden. Dios nos está diciendo exactamente en qué debemos enfocar nuestra mente. Pero, ¿cuántas veces hacemos lo contrario? En lugar de pensar en lo verdadero, meditamos en la mentira. En lugar de enfocarnos en lo puro, nos dejamos llevar por el miedo, la ansiedad y la duda. Y así, poco a poco, nos alejamos de la paz que Dios quiere darnos. Pero aquí está la clave. Nuestros pensamientos no están fuera de nuestro control. No somos prisioneros de nuestra mente. Si la Biblia nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, eso significa que tenemos la autoridad para hacerlo. No importa cuán oscuro o persistente sea un pensamiento, en Cristo tenemos el poder de expulsarlo y reemplazarlo por la verdad de su palabra. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu mente es un jardín. Si no prestas atención, pueden crecer malas hierbas. Y esas malas hierbas pueden invadir todo el terreno si no las arrancas de raíz. Esas malas hierbas son los pensamientos negativos, las mentiras del enemigo que intentan ahogar la paz que Dios quiere darte. Pero si en lugar de dejarlas crecer, decides plantar semillas de verdad, de fe, de esperanza, entonces con el tiempo tu mente será un jardín lleno de vida, donde la paz y la confianza en Dios serán el fruto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Primero, debemos identificar los pensamientos negativos. No podemos luchar contra algo que no reconocemos. Muchas veces aceptamos pensamientos de derrota, de culpa, de ansiedad sin darnos cuenta de que no vienen de Dios. Un buen ejercicio es escribirlos. Cuando sientas que un pensamiento negativo te invade, anótalo y pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto está alineado con lo que Dios dice de mí? Segundo, debemos reemplazar esos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. No basta con simplemente pensar positivo. Necesitamos una base firme. Si el enemigo te dice que no tienes propósito, recuerda Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tercero, debemos declarar la verdad en voz alta. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablamos tiene poder. Si pasamos todo el día repitiendo frases como no puedo más, esto nunca va a cambiar, soy un fracaso, estamos reforzando esas mentiras en nuestra mente. Pero si en cambio comenzamos a declarar las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestra mente comienza a renovarse. Cuarto, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. No podemos pelear esta batalla solos. Necesitamos estar conectados con la fuente de nuestra paz. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos vencer los pensamientos negativos, debemos permanecer en su presencia, llenarnos de su espíritu y permitir que su paz guarde nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí viene una verdad que puede cambiar tu vida. La paz no es algo que tengamos que alcanzar con nuestras fuerzas. Es un regalo de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate bien en estas palabras, mi paz os doy. No es una paz que dependa de nuestras circunstancias. No es una paz que desaparece cuando llegan los problemas. Es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, la que no tiene lógica humana, la que puede llenar nuestro corazón aún en medio de la tormenta. Y esa paz es para ti. No importa lo que hayas pasado, no importa cuán oscuro parezca el panorama. Dios no te ha dejado solo en esta batalla. Su palabra es tu arma, su presencia es tu fortaleza, su amor es tu refugio. Si realmente queremos experimentar la paz de Dios y vencer los pensamientos oscuros, hay algo fundamental que debemos entender. Nuestra mente no es solo un campo de batalla, sino un terreno que debe ser conquistado. No podemos permitir que los pensamientos negativos tengan el control.
porque si lo hacemos, nos alejan del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas personas piensan que no pueden hacer nada al respecto, que los pensamientos vienen y van sin control. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. En Romanos capítulo 8, versículo 6, se nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto significa que tenemos una elección. Podemos enfocarnos en lo terrenal, en el miedo, en la preocupación, en la duda, o podemos enfocarnos en la verdad de Dios. Y aquí está la clave. Nuestra paz depende de donde ponemos nuestra atención. Si todo el día estamos meditando en lo malo, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que puede salir mal, nuestra mente se llenará de ansiedad. Pero si en cambio decidimos enfocarnos en la fidelidad de Dios, en sus promesas, en su amor, entonces experimentaremos una paz que no se puede explicar con palabras. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos da una promesa increíble. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate en lo que dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Esto significa que la paz de Dios no es algo que viene de la nada, sino el resultado de una mente enfocada en Él. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto en mi vida diaria? ¿Cómo puedo entrenar mi mente para que se mantenga firme en Dios y no en el miedo? Aquí te comparto 3 pasos prácticos que pueden transformar tu forma de pensar. 1. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. No podemos esperar tener paz si lo único que hacemos es llenarnos de noticias negativas, preocupaciones y distracciones. Nuestra mente necesita alimento espiritual, y ese alimento es la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si realmente queremos cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos sumergirnos en la Escritura. No basta con leer un versículo al día o escuchar un sermón de vez en cuando. Debemos estudiar la palabra, memorizarla, meditar en ella, porque cuanto más llenemos nuestra mente con la verdad de Dios, menos espacio habrá para las mentiras del enemigo. 2. Controla lo que permites entrar en tu mente. Así como cuidamos lo que comemos para mantenernos saludables, también debemos cuidar lo que consumimos mentalmente. ¿Qué tipo de contenido estamos viendo? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Estamos rodeándonos de personas que nos edifican o de personas que nos llenan de temor y negatividad? Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia, el corazón muchas veces representa la mente y las emociones. Si queremos proteger nuestra paz, necesitamos ser intencionales con lo que dejamos entrar en nuestra mente. 3. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. No basta con leer la palabra, también debemos hablarla. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que declaramos las promesas de Dios, estamos fortaleciendo nuestra fe y debilitando las mentiras del enemigo. Si te sientes débil, di: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28, versículo 7. Si te sientes solo, di: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Si te sientes preocupado, di: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Cada declaración de fe es un golpe contra las tinieblas. Cada vez que hablas la verdad de Dios, estás rompiendo cadenas en tu mente y abriendo espacio para su paz. Y recuerda esto: la batalla de la mente no se gana en un solo día. Es un proceso, una transformación diaria. Pero cuanto más practiques estos principios, más experimentarás la paz de Dios en tu vida. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que nuestros pensamientos negativos son inevitables, que simplemente somos así y que no hay nada que podamos hacer para cambiarlos. Pero esto es una mentira.
Dios nos ha dado el poder de renovar nuestra mente y de transformar nuestra manera de pensar para alinearla con su verdad. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Dios nos está llamando a un cambio profundo, a una renovación que nos aleje de la desesperanza y nos acerque a su paz. Pero para que esta transformación suceda, necesitamos entender la raíz del problema. Los pensamientos negativos no aparecen de la nada. Son el resultado de creencias profundas que hemos aceptado como verdad a lo largo de nuestra vida. Quizás alguien te dijo que no eras lo suficientemente bueno y esa mentira quedó grabada en tu corazón. O tal vez has pasado por fracasos que te hicieron creer que nunca tendrás éxito. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Esa creencia viene de Dios o viene del enemigo? Cuando el enemigo quiere destruir a alguien, primero ataca su mente. Lo hizo con Eva en el Edén, lo intentó con Jesús en el desierto, y sigue haciéndolo hoy con cada uno de nosotros. Pero Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo vencer estos ataques, con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo lo tentó, Jesús respondió con un escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aquí está el principio que cambiará tu vida. No puedes luchar contra los pensamientos negativos con tu propia lógica. Necesitas la verdad de la Escritura. No se trata de un pensamiento positivo vacío, sino de usar las promesas de Dios como armas espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice: Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate en la palabra fortalezas. En la antigüedad, una fortaleza era una estructura de piedra construida para protegerse del enemigo. En nuestra mente, las fortalezas son pensamientos falsos que han sido reforzados con el tiempo. Quizás crees que nunca podrás cambiar, que Dios no te ama lo suficiente, que siempre vivirás en ansiedad. Pero esas son fortalezas que el enemigo ha construido en tu mente a lo largo de los años. La buena noticia es que Dios nos ha dado el poder para destruir esas fortalezas con su verdad. No importa cuánto tiempo hayas creído en una mentira, la luz de la palabra de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Pero aquí está el desafío. Romper una fortaleza no es instantáneo. Es un proceso de desmantelar mentira por mentira y reemplazarla con la verdad. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí hay 3 pasos fundamentales. 1. Identificar la mentira. Cada pensamiento negativo tiene una raíz. ¿Cuál es la creencia detrás de tu ansiedad, tu miedo o tu inseguridad? ¿De dónde viene esa idea? Escribe esos pensamientos y compáralos con la palabra de Dios. Si no se alinean con la Escritura, entonces son mentiras. 2. Encontrar la verdad de Dios que la reemplaza. Si has creído que no eres suficiente, reemplaza esa mentira con la verdad de Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si has creído que siempre estarás solo, reemplázalo con la verdad de Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si has creído que no tienes propósito, reemplázalo con la verdad de Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. 3. Declarar la verdad en voz alta y meditar en ella. La transformación de nuestra mente ocurre cuando llenamos nuestro corazón con la verdad de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 nos dice: Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. No es suficiente leer la palabra una vez y esperar resultados. Debemos meditar en ella, repetirla, orarla, declararla hasta que se convierta en nuestra realidad. Porque cuando la verdad de Dios llena nuestra mente, las mentiras del enemigo pierden su poder. Y aquí hay algo asombroso. Cuando nuestra mente se alinea con la verdad de Dios, nuestra vida entera cambia. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras,
Nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. Si pensamos como Dios piensa, viviremos con la paz, la seguridad y la fe que Él nos ha prometido. Así que hoy te hago una invitación. Decide renovar tu mente. No permitas que los pensamientos oscuros definan tu vida. No creas en las mentiras del enemigo. Llena tu corazón con la verdad de Dios y experimenta la paz que solo Él puede dar. Si realmente queremos experimentar la paz de Dios y vivir libres de los pensamientos negativos, hay algo fundamental que debemos entender. No podemos pelear esta batalla solos. Dios no nos diseñó para luchar con nuestras propias fuerzas. Su plan siempre ha sido que dependamos de Él, que caminemos en su presencia y que permitamos que su Espíritu Santo renueve nuestra mente día tras día. Jesús lo dejó muy claro en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos una mente libre de angustia, ansiedad y temor, necesitamos permanecer en Cristo. No es suficiente intentarlo por nuestra cuenta, porque tarde o temprano nuestras fuerzas fallan. Pero cuando nos aferramos a Dios, Él nos fortalece, nos guía y nos llena de su paz sobrenatural. Ahora bien, ¿cómo podemos permanecer en Cristo y permitir que su paz gobierne nuestra mente? Hay 3 disciplinas espirituales que son esenciales en este proceso: la oración, la meditación en la palabra de Dios y la alabanza. 1. La oración, un escudo contra los pensamientos negativos. La oración es más que simplemente pedir cosas a Dios. Es una conversación con Él, un momento de conexión en el que entregamos nuestras cargas y recibimos su paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos da una promesa poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta del poder de la oración? No solo trae respuestas, sino que también actúa como un guardián para nuestra mente y nuestro corazón. Cuando oramos, le estamos entregando a Dios nuestras preocupaciones y a cambio recibimos su paz. Si alguna vez sientes que tu mente está llena de pensamientos de ansiedad o desesperanza, detente y ora. Dile a Dios lo que sientes. Entrégale cada pensamiento, cada miedo. No tienes que usar palabras perfectas. Solo habla con Él desde tu corazón y permite que su paz te inunde. 2. La meditación en la palabra, la renovación de la mente. La Biblia no es un libro más. No es solo un conjunto de historias o enseñanzas morales. Es la palabra viva de Dios y tiene el poder de transformar nuestra mente desde adentro. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en la Escritura, estamos permitiendo que Dios renueve nuestra mente. Cada versículo que leemos, cada promesa que declaramos, es una semilla de verdad que se planta en nuestro interior. Haz de la Biblia tu fuente principal de verdad. Dedica tiempo cada día para leerla, estudiarla y meditar en ella. No solo la leas como una rutina, sino deja que transforme tu forma de pensar. 3. La alabanza, una puerta a la presencia de Dios. Algo increíble sucede cuando decidimos alabar a Dios en medio de las dificultades. En lugar de enfocarnos en nuestros problemas, dirigimos nuestra atención a su grandeza, a su fidelidad, a su amor. El rey David entendía esto muy bien. En el Salmo capítulo 42, versículo 5, escribió: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no estaba negando sus emociones. Sabía que su alma estaba abatida, pero en lugar de quedarse en ese estado, tomó la decisión de alabar a Dios. Y en la alabanza encontró su fortaleza. Cuando sientas que los pensamientos negativos te rodean,
Comienza a alabar a Dios. No esperes a que tus emociones cambien para hacerlo. Comienza a declarar su bondad, su amor, su poder, y verás cómo su presencia llena tu corazón y cambia tu perspectiva. El poder de la gratitud en la batalla mental. Uno de los mayores enemigos de la paz mental es la queja. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no ha salido como esperábamos, abrimos la puerta a la ansiedad y la insatisfacción. Pero la Biblia nos enseña que hay una clave poderosa para mantener nuestra mente en paz: la gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En todo? Sí, en todo. Aún en medio de la dificultad, aun cuando no entendemos lo que está pasando, Dios nos llama a ser agradecidos. Porque cuando agradecemos, estamos reconociendo que Dios está en control, que su plan es perfecto y que su amor nunca nos abandona. Cuando vengan pensamientos de desánimo, comienza a agradecer. Agradece por la vida, por la oportunidad de conocer a Dios, por su fidelidad. No importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Y cuando lo hacemos, nuestra mente se llena de luz y nuestra paz se fortalece. El llamado final. Toma la decisión de renovar tu mente. Dios quiere que vivas en paz, no en una paz superficial que depende de las circunstancias, sino en la paz profunda que solo Él puede dar. Pero esta paz no viene automáticamente. Es el resultado de una mente renovada, de una vida centrada en Cristo. Hoy tienes una elección. Puedes seguir permitiendo que los pensamientos negativos gobiernen tu vida, o puedes tomar la decisión de someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Puedes seguir luchando con tus fuerzas, o puedes confiar en la palabra de Dios y en su poder transformador. No importa cuántas veces hayas caído en la trampa de la ansiedad, del miedo o de la duda, hoy puedes comenzar de nuevo. Dios está contigo. Su palabra es tu fortaleza. Su espíritu es tu guía. Levántate. Toma su verdad como tu espada y experimenta la libertad y la paz que Él ha preparado para ti. Dios nos ha dado todas las herramientas para vivir en paz, pero depende de nosotros usarlas. La victoria en la batalla de la mente no es algo que sucede automáticamente, sino un proceso que requiere nuestra participación activa. No basta con escuchar la palabra de Dios una vez y esperar que nuestros pensamientos cambien de inmediato. Necesitamos practicar estos principios diariamente, hasta que se conviertan en nuestro estilo de vida. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad comienza con la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 32, dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Fíjate en algo importante. No dice que la verdad en sí misma nos hará libres, sino que debemos conocerla. Muchas personas viven en esclavitud mental porque desconocen la verdad de Dios. Aceptan las mentiras del enemigo como si fueran realidad, cuando en realidad tienen el poder de derribarlas con la palabra de Dios. Por eso es tan importante sumergirnos en la Escritura y renovar nuestra mente continuamente. La Biblia no es solo un libro para leer de vez en cuando, es el manual de vida que Dios nos ha dado para guiarnos en cada circunstancia. Es el arma más poderosa contra los pensamientos negativos y la clave para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. El poder de la confesión y la identidad en Cristo. Uno de los errores más comunes que cometemos es identificarnos con nuestros pensamientos negativos. Decimos cosas como: soy una persona ansiosa, siempre me pasa lo mismo, nunca podré cambiar. Pero si somos hijos de Dios, nuestra identidad no está definida por nuestros pensamientos ni por nuestras emociones. Nuestra identidad está en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Si estás en Cristo, ya no eres lo que el enemigo dice que eres. Ya no eres esclavo del miedo, de la ansiedad, de la culpa o de la desesperanza. Eres una nueva creación, redimida por la sangre de Jesús, con acceso a una vida abundante en su presencia. Pero para vivir en esta realidad, necesitamos cambiar nuestra confesión.
La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tus palabras tienen poder. Lo que declaras sobre tu vida influye en la forma en que piensas y actúas. Si quieres experimentar la paz de Dios, comienza a hablar como una persona que ya la tiene. En lugar de decir estoy derrotado, di soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. En lugar de decir nunca cambiaré, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cómo caminar diariamente en la paz de Dios. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. Si realmente queremos caminar en la paz de Dios y vencer los pensamientos negativos, debemos comprometernos con hábitos que fortalezcan nuestra relación con Él. Aquí hay 3 hábitos clave que pueden transformar tu vida. 1. Comienza tu día con la verdad de Dios. Lo primero que haces en la mañana tiene un impacto enorme en la forma en que enfrentarás el resto del día. Si comienzas el día revisando noticias negativas, redes sociales o preocupándote por los problemas, estarás abriendo la puerta a la ansiedad. Pero si en cambio comienzas tu día en la presencia de Dios, llenando tu mente con su verdad, estarás fortaleciendo tu espíritu y preparándote para cualquier desafío. David dijo en Salmos capítulo 5, versículo 3, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Haz de la oración y la lectura de la Biblia tu primer hábito del día. No tiene que ser algo complicado. Puedes comenzar con una oración sencilla y leer un pasaje de la Escritura que te ayude a enfocarte en Dios. 2. Controla los pensamientos durante el día. La batalla de la mente no ocurre solo por la mañana o por la noche, sino a lo largo del día. Pensamientos negativos pueden aparecer en cualquier momento, y debemos estar listos para enfrentarlos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no podemos permitir que cualquier pensamiento se quede en nuestra mente. Si un pensamiento de temor, ansiedad o desánimo aparece, inmediatamente debemos reemplazarlo con la verdad de Dios. Un ejercicio práctico es detenerte cada vez que un pensamiento negativo venga a tu mente y preguntarte, ¿este pensamiento viene de Dios o del enemigo? Si no se alinea con la palabra de Dios, entonces recházalo y reemplázalo con un versículo que reafirme su verdad en tu vida. 3. Termina tu día en gratitud y adoración. Así como es importante comenzar el día con Dios, también lo es terminarlo en su presencia. La gratitud y la adoración son 2 poderosas armas espirituales que nos ayudan a mantener nuestra paz, sin importar lo que hayamos vivido durante el día. Salmos capítulo 104, versículo 33 dice, A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Antes de dormir, toma un momento para agradecer a Dios por su fidelidad. Aun si el día fue difícil, encuentra algo por lo que puedas dar gracias. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a recordar que Dios sigue en control. Además, terminar el día con adoración nos ayuda a descansar en su presencia. En lugar de irnos a la cama con preocupaciones, podemos entregarle todo a Dios y confiar en que Él cuida de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 nos dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Conclusión. La paz de Dios es una realidad para ti. Dios quiere que vivas en paz, no en una paz superficial que depende de las circunstancias, sino en una paz profunda que viene de conocerlo y confiar en su palabra. La batalla de la mente es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. No importa cuántas veces hayas caído en pensamientos negativos, hoy puedes tomar la decisión de renovar tu mente y caminar en la paz de Dios. Recuerda estos principios. Identifica las mentiras del enemigo y reemplázalas con la verdad de Dios. Declara la palabra de Dios sobre tu vida todos los días. Fortalece tu relación con Dios a través de la oración, la meditación en la Escritura y la alabanza. Comienza y termina tu día en la presencia de Dios.
Si haces esto constantemente, verás cómo tu mente cambia, tu paz se fortalece y tu vida se transforma. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Ahora la decisión está en tus manos. Hoy es el día en que decides dejar atrás los pensamientos de ansiedad, temor y derrota. Hoy es el día en que tomas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y comienzas a vivir en la libertad y la paz que Él tiene para ti. Que la paz de Dios llene tu corazón y tu mente, hoy y siempre.